Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribe's School. Te saluda tu profesor responsable del curso de Historia del Perú, el profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Bien, el día de hoy, este tema con mucho cariño, así es, en un día muy especial, un día como hoy, miren ustedes, 8 de octubre de 1879, en Punta Angamos, pues aconteció uno de los combates más memorables en la historia nuestra, en la historia nacional. 8 de octubre, 9:28 de la mañana. Estamos hablando de la inmolación del gran almirante Miguel Grau Seminario. Hoy es Día de la Marina de Guerra. Un saludo a la Marina de Guerra, ¿no? Y el homenaje respectivo a este caballero de los mares llamado Miguel Grau Seminario, piurano de nacimiento, ¿no? De igual modo, recordar también a este jovencito de tan solo 15 años, Diego Ferre, que murió también en el acto tras el bombardeo del Cochrane en Punta Angamos, un día como hoy en la historia. Bien, vamos a empezar entonces nuestra clase, mis apreciados estudiantes, y ahí en pantalla estamos observando nada más y nada menos a uno de los hombres más importantes de la historia nuestra, de la historia nacional, de la historia peruana. Un ilustre caballero, representante de la alta alcurnia, representante del estrato social más elevado, miren ustedes, más prestigioso en nuestro Perú. Estamos hablando de Manuel Prado y Ugarteche. Lo tengo a mi izquierda, Richard. Manuel Prado y Ugarteche. Este señor se convierte en presidente del Perú 2 veces. Miren ustedes, 2 veces. Y este señor va a ser hijo nada más y nada menos de aquel presidente controvertido en la historia llamado Mariano Ignacio Prado. ¿Se recuerdan de él? De Mariano Ignacio Prado, aquel que se escapó 2 veces del Perú a la clandestinidad, aquel que se llevó el dinero del Perú después, miren ustedes, de la guerra con España, y luego, después o en pleno desarrollo de la guerra con Chile. Dice la historia que este señor hizo una colecta, el papá de este presidente hizo una colecta nacional para comprar armas, municiones, barcos de guerra. Miren ustedes, para enfrentarnos con Chile, él mismo se fue a comprarlos y hasta el día de hoy, 8 de octubre del 2020, Richard y todos nosotros seguimos esperándolo. Nunca llegó. Este es el hijo de ese presidente ladrón. Miren ustedes, bastante controvertido en el Perú. Manuel Prado y Ugarteche se convierte en presidente 2 veces en el Perú. Y en este periodo vamos a hablar de 1939 a 1945, Richard. ¿Tú sabes a quién le está dando la mano y una sonrisa el presidente Prado? ¿Quién es el personaje que lo tengo a mi derecha? ¿Saben quién es? Uno de los hombres más ricos del mundo en aquel tiempo. Uno de los hombres más prestigiosos del mundo en aquel tiempo. Estamos hablando de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente peruano Prado, miren ustedes, Manuel Prado y Ugarteche, Manuel Carlos Prado y Ugarteche, le estrecha la mano al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Pero ese apretón de manos tiene un significado, porque durante el gobierno de este señor, el Perú se va a inclinar nada menos y nada más a la economía estadounidense. De eso te pasaré a hablar en algunos momentos más. Miren ustedes, estamos hablando nada más y nada menos de uno de los representantes de la alta alcurnia. Estamos hablando de Manuel Prado y Ugarteche. Este personaje, mi apreciado Richard, fue elegido presidente constitucional del Perú
en las elecciones presidenciales de 1939 y gobernó en el Perú desde un día como hoy, Richard, 8 de diciembre de 1939 hasta el 28 de julio de 1945. Miren ustedes, José Ayala Ruiz me pregunta y me dice, profesor, pero son 6 años. Es que en ese tiempo, con la reforma constitucional que hizo el presidente, miren, Óscar Raimundo Benavides, se gobernaba 6 años en la vida política. Por eso que su gobierno abarcó hasta 1945. Fue, dije hace un instante, el presidente que vivió su mandato durante toda la Segunda Guerra Mundial. Durante todo el gobierno de este señor presidente, estalló en el mundo, Richard, el segundo acontecimiento bélico mundial. O sea, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Miren ustedes, todos sabemos que el protagonista principal de esta guerra, Segunda Guerra Mundial, fue nada menos y nada más que Alemania. ¿Quién fue, Richard? ¿Quién fue el país protagonista principal de la Segunda Guerra Mundial? Te escucho fuerte. ¿Quién fue, Richard? Alemania. Alemania, correcto. Alemania protagonizó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Miren ustedes, ¿producto de qué? No estaba de acuerdo con lo que se había firmado en el Tratado de Versalles, en la Paz de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial. Por esa razón, soñó en convertirse el dueño y señor de todo el mundo. Y acá estaba Alemania en este tiempo para la Segunda Guerra Mundial, mi apreciado Richard, estaba dirigido nada más y nada menos por Adolfo Hitler. ¿Por quién estaba dirigido José Ayala Ruiz? ¿Alemania? Adolfo Hitler. Muy bien, Adolfo Hitler. ¿Y ustedes saben cuál fue la obra cumbre de este nazi alemán llamado Adolfo Hitler? La obra principal de este señor fue nada menos y nada más, o se tituló Mi lucha. Mi lucha. No te olvides, Richard. ¿Cómo se llamó la obra de Hitler, Angeli Carlos Ramírez? ¿Cómo se llamó la obra de Hitler? Te escucho. Angeli. ¿Cómo se llamó la obra de Hitler? Mi lucha. Muy bien. Perfecto. Entonces seguimos. Te dije hace un instante también, mi apreciado estudiante, de que Prado fue hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado. Y también fue hermano, este señor que lo vemos en pantalla, presidente 2 veces del Perú, fue hermano nada más y nada menos por parte de padre de un héroe nacional, de Leoncio Prado. Claro que te recuerdas, lo hemos estudiado en pleno desarrollo de la guerra con Chile. Leoncio Prado, el héroe en Huamachuco, aquel personaje que, mire, él mismo dirigió su ejecución frente a los chilenos con una tacita de café, ¿no? Con una tacita con café y una cucharita, él dirigió su fusilamiento porque fue preso, prisionero por parte del ejército chileno. Su hermano, Leoncio Prado. El gobierno de este personaje, Prado y Ugarteche, mis apreciados estudiantes, fue muy discutido, fue muy criticado. Se afirmaba, ¿qué cosa? Que este había ganado las elecciones con comicios fraudulentos, apoyado por Óscar Raimundo Benavides. Es muy posible, pero su gobierno se va a caracterizar por la aplicación de una política pacifista. Miren ustedes, ¿no? Así como también durante el gobierno de este señor, el Perú se inclinó, el Perú abrazó nada más y nada menos a los Estados Unidos de Norteamérica. Por esa razón, en la primera, vamos a llamar, imagen que presenté, ahí está
¿no? El presidente Prado estrechando la mano, nada más y nada menos, al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. El Perú se insertaba al mercado mundial. Miren ustedes, te cuento algo importantísimo. El mundo se empezó a matar, Richard. La Segunda Guerra estalló. El mundo, Europa se mataba, Asia se mataba. Miren ustedes, y el Perú no participó en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿saben qué cosa? El Perú le dio la mano a Estados Unidos y Estados Unidos, ¿qué cosa? Obligó al Perú a que el Perú le venda materias primas. ¿Para qué quería Estados Unidos materias primas? Para su fortalecimiento como potencia y también para venderlas aquí a los países de Europa, a los países aliados y la Triple Entente. Miren ustedes, por esa razón Estados Unidos se puso de pie, engrandeció su economía y el Perú va a depender económicamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Su nombre, Manuel Carlos Prado y Ugarteche. Su primer gobierno empezó el 8 de diciembre del 39 y fenece el 28 de julio de 1945. Es predecesor del presidente militar Óscar Raimundo Benavides, que gobernó en 1933 hasta 1939. ¿Sucesor de quién? Del presidente, del doctor en Derecho, José Luis Bustamante y Riveros. Miren, una vez concluido el gobierno de Prado, convoca elecciones en 1945 y sale ganador nada más y nada menos José Luis Bustamante y Riveros, aquel que dio a conocer, ¿qué cosa? Que el Perú tenía una soberanía no de 12, sino de 200 millas mar adentro. Hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado, mi apreciado Sergio. Su mandato duró, dije, durante toda la Segunda Guerra Mundial. Miren ustedes, y durante su mandato también, Sergio, se produjo, ¿qué cosa? La guerra con el Ecuador. Los ecuatorianos, miren ustedes, se atrevieron a invadir nuestras tierras. ¿Qué decían los ecuatorianos, Sergio? Que 3 territorios del Perú, pues les pertenecen. ¿Y de qué territorios estamos hablando, Sergio? Tumbes, Jaén y Maynas. Los ecuatorianos juran por su madre que estos 3 territorios les pertenecen históricamente. Y ustedes saben que no, porque ustedes han llevado historia 2 conmigo en el Tahuantinsuyo. Y todos sabemos que el Tahuantinsuyo se extendió con Atahualpa, con Huayna Cápac, todo el norte de Quito. O sea, históricamente esas tierras son nuestras. Pero los ecuatorianos no reconocen esto, Sergio. Por esa razón, en 1941, Sergio, los ecuatorianos van a invadir nuestras tierras. Y el presidente Prado va a designar nada más y nada menos a Eloy Ureta, el último mariscal que ha tenido el Perú, lo va a designar para desalojar a los ecuatorianos. Y se desencadena la guerra con el Ecuador. Producto de esta guerra, Sergio, Richard, ¿qué cosa? Se va a firmar un año más tarde, 29 de enero de 1942, se va a firmar el Protocolo de Paz, Amistad y Límites firmado entre el Perú y Ecuador con la garantía de Estados Unidos, Argentina y Chile. ¿Dónde? En nada más y nada menos do Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro. Un tratado bastante histórico en la historia del Perú, mis apreciados estudiantes. ¿Está quedando claro, Sergio? ¿Sí? Sergio, un saludo. Y las felicitaciones también, Sergio. Te he visto tocar el órgano. Excelente, ¿ah? Excelente. Una buena cualidad. Felicitaciones. Miren ustedes, en las elecciones presidenciales de 1939, convocadas por el presidente Benavides, presidente titular en aquel entonces, aquel que reemplazó al presidente fallecido Luis Miguel Sánchez Cerro, el Perú tenía, miren ustedes, el Perú tenía inscritos, ¿no?, para sufragar, para votar, 597.182 habitantes inscritos. Y los votantes solamente fueron 339.193 habitantes.
Las elecciones, mis apreciados estudiantes, se dieron un 22 de octubre de 1939. Resultado de las elecciones, con el 72,52%, representando a 262.971 sufragantes. ¿Qué cosa? La victoria para Manuel Carlos Prado y Ugarteche, representante del partido La Coalición Conservadora. Este tuvo un contrincante, un rival político perteneciente al Frente Patriótico, José Quesada Larrea, que solamente alcanzó el 22,47%. Por esa razón, Manuel Prado se convierte en el presidente del Perú en aquel entonces. Prado era miembro de una de las familias más importantes de la oligarquía, más reconocidas en el país. Su padre había sido 2 veces presidente y también había robado 2 veces en el Perú. Por eso no lo podemos callar. La historia está para, como dice Jorge Basadre, ¿no es cierto? La historia debe ser siempre la historia. Prado, durante las elecciones del 39, fue apoyado por el gobierno de Benavides. De hecho, llegó al poder gracias al apoyo de grupos de izquierda y también del Partido Comunista. Grupos de izquierda y también, ¿qué cosa? Gente perteneciente al Partido Comunista. Miren ustedes, estos grupos, siguiendo una política de la Unión Soviética, ¿no? Stalin, miren ustedes, Trotsky, ¿no? Apoyaron a Prado como representante de la burguesía nacional hacia una lucha contra los países fascistas. Un país fascista, nada más y nada menos, fue Italia, representada por Benito Mussolini, y un país nazista fue Alemania, representado por Adolfo Hitler en plena Segunda Guerra Mundial. Con su ascenso al poder, escúchame bien, se inaugura un ciclo democrático basado en la liberación política. ¿Qué quiere decir liberación política, Sergio? Ahora, los políticos, los caudillos políticos ya no serán perseguidos, dijo el Señor. Ya tu cabeza no tendrá precio, le dijo a los políticos perseguidos. ¿Eso qué quiero decir? Que Víctor Raúl Haya de la Torre con el partido aprista ya no era perseguido, ya su cabeza, ¿qué cosa? No tenía precio. O sea, el APRA durante su gobierno se va a convertir de un partido ilegal, de un partido clandestino, a un partido, ¿qué cosa? Legal. En otras palabras, Víctor Raúl Haya de la Torre, el gran maestro, ya podía postular a las elecciones presidenciales futuras. La Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, representado por Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿qué cosa? Se va a convertir en un partido legal. Va a pasar de la ilegalidad a la legalidad. Miren ustedes, los principales acontecimientos ocurridos durante el gobierno de Prado. Se produce o se va a realizar el censo en 1940. ¿Sabes cuántos habitantes éramos, Richard? Hoy somos casi 33 millones de habitantes. En 1940 éramos 7 millones de habitantes. El Perú ha ido creciendo. Su índice de natalidad ha ido creciendo cada vez más. ¿Qué más? Se produce el conflicto con el Ecuador en 1941. Miren ustedes, ese conflicto con el Ecuador resalta 3 territorios, lo dije hace un instante: Tumbes, Jaén y Maynas. Y como consecuencia de esto, se firmaría nada más y nada menos el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, firmado el 29 de enero de 1942. Miren ustedes, los ecuatorianos, ¿sabes qué dijeron, mi apreciado José? Los ecuatorianos juraron por su madre nunca más invadir tierras del Perú.
y por eso firmaron. Y Estados Unidos, papá Estados Unidos vino, viajó hasta Río de Janeiro y ahí presenció con los brazos cruzados la firma entre el Perú y el Ecuador. Vino Argentina, vino Chile, países grandes. Pero ¿sabes qué cosa pasó, Sergio? El Perú fue un país conformista. Firmó el tratado de paz, dejó el tratado en la mesa y ¿qué hizo el Ecuador? Años más tarde violó el tratado. ¿Y sabes por qué violó el tratado? Porque el Perú no colocó ni un cañón, ni una pistola, ni un fusil encima del tratado. Por eso los tratados han sido vulnerados, violados. Miren ustedes, por países vecinos. ¿Y de qué manera violó el tratado Ecuador? Invadiendo otra vez nuestras tierras. 1995, 96, 90, una guerra que duró 3 años. La famosa guerra del Alto Cenepa. Miren ustedes, el cual terminó en el 98 con la firma del Acta de Brasilia, donde era presidente por el Perú en aquel entonces el ingeniero Alberto Fujimori, y presidente del Ecuador en aquel entonces, Yamil Maguad. ¿Cómo se llamó el presidente del Ecuador en ese tiempo? Sergio, te escucho. ¿Cómo se llamó? Sergio. Yamil Maguad. Yamil Maguad fue el protagonista principal de la firma del Acta de Brasilia en 1998. ¿Qué más aconteció durante el gobierno de Prado? Se crea Corpac, la Corporación Peruana de Aviación Comercial. Aparecen los vuelos, mire, comerciales para los distintos puntos del país. Se modernizó esta vía aérea para realizar vuelos comerciales por vez primera. Se inauguró durante el gobierno de Prado, después de construirla, la maternidad en el centro de la capital. Hasta hoy en día, la famosa maternidad de Lima, que se encarga de atender, ¿qué cosa? El proceso de gestación de toda mujer, antes, durante y después del parto. Se fomentó, ¿qué cosa? La colonización en la Amazonía. ¿Y saben por qué se fomentó la colonización en la Amazonía durante el gobierno de Prado? Porque Estados Unidos, papá Estados Unidos, ¿qué cosa pedía el Perú? Materias primas como el caucho, ¿no? El caucho, el algodón, la caña de azúcar fueron exportados. Las importaciones durante el gobierno de Prado disminuyeron, producto de la Segunda Guerra Mundial, pero las exportaciones aumentaron, miren, en gran velocidad, producto de la Segunda Guerra Mundial y producto también, no me puedo callar, y producto también del requerimiento de Estados Unidos. Estados Unidos estrecha la mano al Perú, pero con la finalidad que el Perú le venda materias primas a él para que Estados Unidos pueda vender a los países que se mataban en la Segunda Guerra Mundial. Por eso que después de la Segunda Guerra Mundial, Sergio, Estados Unidos fue el más alto de todos los países. Todos se van a tallar y todos van a quedar enanos. Y el más alto va a ser Estados Unidos. ¿Qué pasó con el Japón, por ejemplo? Después del estallido de la primera y segunda bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki, 6 de agosto, 9 de agosto. Miren ustedes, ¿qué pasó? Japón quedó destruido, ¿no? Y muchos países. El sueño de Japón de convertirse en la gran Asia japonesa se vino abajo después de la Segunda Guerra Mundial y con la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica. Miren ustedes, se va a crear nuevas carreteras. Miren ustedes, estas carreteras van a llegar hasta la Amazonía, a Huaytía y Pucallpa. Se desarrolló la industria siderúrgica en el Perú en aquel entonces. Se construyó el aeropuerto de Limatambo. Se crean los departamentos de Tumbes y Pasco. Se propició una campaña de alfabetización. Y como te dije hace un instante, el partido aprista, ¿qué cosa? Volvió a la legalidad. Miren ustedes, ¿quién fue el líder del APRA? Richard. ¿Cómo se llamó el líder del APRA? Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Sabes qué cosa decía Víctor Raúl Haya de la Torre? Escúchame bien. Si sabes mucho, enseña.
Y si sabes poco, aprende. No te olvides. ¿Ah? Palabras del gran Víctor Raúl Haya de la Torre. El pensamiento y el sentimiento allí está de corazón. ¿Qué más tenemos? En el aspecto económico, te dije, Sergio, el gobierno de Prado de Ugarteche, con la Segunda Guerra Mundial, experimentó ¿qué cosa? La exportación, porque la importación, la compra, disminuyó debido a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí estamos hablando de materias primas como el algodón. El Perú exportaba y exporta dos tipos de algodón, Richard. ¿Y sabes cuáles son? Oscar Quincho, ¿cuáles son los dos tipos de algodón que exporta el Perú al mundo? El algodón Pima y el algodón Tanguis. No te olvides, descubierta por Fermín Tanguis. El algodón Pima, que es usual comercial, y el algodón Tanguis, que es más fino. ¿Correcto? ¿Qué más? Caña de azúcar y también el caucho que era necesario para la Segunda Guerra Mundial. Y ahí está nuevamente la fotografía que me ha proporcionado Oscar Emilio Quincho de La Mata, ¿no? Donde el presidente Manuel Prado le estrecha la mano al presidente norteamericano estadounidense John F. Kennedy. Y a mi lado derecho tenemos ahí las tropas de Alemania, miren ustedes. Los alemanes representados por Adolfo Hitler, pues van a protagonizar, ¿no? En protesta al Tratado de Versalles, la Segunda Guerra Mundial. Y ahí está también un recorte de aquel diario El Universo. Miren ustedes, donde dice, Japón se halla en guerra con Estados Unidos y Gran Bretaña. Miren ustedes, las islas de Hawái y Filipinas fueron atacadas ayer por la aviación japonesa. Miren ustedes, todo esto va a favorecer a Estados Unidos. Y el Perú, pues en relación con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, va a aumentar sus exportaciones, armas de guerra, uniformes con el algodón, azúcar para la alimentación y caucho para la fabricación de llantas. Miren ustedes, el volumen de nuestras exportaciones crecieron considerablemente, ¿no? Eso es importantísimo. La mano de obra creció acá en el Perú durante el gobierno de Manuel Prado. Pero ¿saben una cosa? Esto va a enriquecer ¿a quiénes? A los hacendados, a los gamonales. El pueblo seguía trabajando. La mano de obra era la misma. Y el pobre pueblo tenía que seguir trabajando con salarios injustos. Miren ustedes, mis apreciados estudiantes, otro recorte del periódico que Oscar Quincho me ha proporcionado. Dice, estamos en guerra con Perú, ¿no? Los ecuatorianos dicen, estamos en guerra con Perú. Y acá tengo que resaltar la presencia, miren ustedes, de dos personajes importantes. El general Eloy Ureta, el último mariscal del Perú, y el jefe del Estado Mayor, el teniente coronel Miguel Montesa Tafur. Estos dos valientes oficiales van a dirigir, ¿qué cosa? Y van a representar al Perú en la guerra frente al Ecuador. También tengo que resaltar, Richard, a un jovencito de 27 años, cabello castaño, ojos verdes, buena presencia, estaba de novio, tenía una novia preciosa, estaba próximo a casarse y tuvo que participar representando a la Fuerza Aérea del Perú en esta guerra con el Ecuador. Miren ustedes, y los ecuatorianos que habían establecido su cuartel general en Quebrada Seca, así se llamó el punto geográfico, ubicado al norte, miren ustedes, dispararon al aire. Y ahí estaba pues bombardeando con su avioneta, nada más y nada menos, ¿quién? El teniente José Abelardo Quiñones González. Miren ustedes, tenía 27 años. Hasta que un proyectil, mira Richard, hasta que un proyectil ¡pah!, impacta en la nave de José Abelardo Quiñones. Este jovencito Sergio tenía una vida por delante. Su novia lo esperaba con los brazos abiertos.
tenía para saltar con su paracaidista y no saltó. Al estilo de los kamikazes en el Japón, ¿qué cosa? Maniobró su nave e hizo que su nave se estrelle en el cuartel general de los ecuatorianos y ¡pum! Ganamos. Fue motivo para tener una gran victoria. Y a esto se sumó, ¿qué cosa? La famosa batalla de Zarumilla, 27 de julio del 41, donde la victoria estuvo de parte nuestra. Por esa razón, el Perú le rinde homenaje a este joven. Año 1941. Estamos hablando del teniente José Abelardo Quiñones, aquel que fue ascendido después de su muerte, nada más y nada menos, al grado de capitán José Abelardo Quiñones. Producto de esta victoria, los ecuatorianos se rinden, juran por su mamá nunca más, ¿qué cosa? Invadir las tierras del Perú. Y por esa razón, un 29 de enero del 42, firman, ¿no?, el Tratado de Paz, Amistad y Límites, firmado en Río de Janeiro. Aquel tratado representando al Perú, nada más y nada menos el plenipotenciario Alfredo Solf y Muro, y representando a los ecuatorianos Julio Tobar Donoso. Miren ustedes, ¿no? El 23 de julio del 41, se produce el sacrificio del teniente José Abelardo Quiñones González en Quebrada Seca. Y ahí lo tenemos, miren ustedes, ahí está nuestro héroe, 23 de julio, Capitán FAT, ascendido póstumamente, ¿no?, y considerado como héroe nacional, representante de la Fuerza Aérea del Perú, patrono de la Fuerza Aérea del Perú, Quiñones González. Ahí está con su grupo aéreo, con sus compañeros, su mascota, este jovencito oficial de la Fuerza Aérea del Perú. Una fotografía más que Oscar Quincho me ha proporcionado en el material para dar a conocer con ustedes, hablando de este héroe nacional que es para aplaudirlo y para quitarse el sombrero. Hoy en los billetes de 10 soles, ¿no? Ahí vemos a José Abelardo Quiñones González. ¿Alguna pregunta hasta acá, mi apreciado estudiante? Con este tema, estoy cerrando modesta y humildemente, tu profesor César Uribe, en el curso de Historia del Perú, estoy cerrando el segundo trimestre académico en cuanto se refiere a contenidos en la programación. La próxima semana estamos en evaluación final. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, José Ayala Ruiz? ¿Quedó claro el tema de tu profesor César Uribe? Sí, profesor. Gracias, hijo. Richard, ¿quedó claro, hijo? Sí, profesor. Gracias, Richard. ¿Todo bien? Angeli Carlos. Angeli Carlos. ¿Todo bien? Angeli. Gracias. Sergio González, un abrazote. Una vez más. Profe, todo claro, profesor. Gracias, hijo. Un buen día. Tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní se despide, tu profesor de Historia del Perú. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones, saludos a la familia. Gracias.